fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Vamos a orar esta noche. Amado Dios, le damos gracias porque una vez más nos permite poder estar reunidos, Señor, alabándole, adorándole, y poder hoy, amado Señor, sentarnos a la mesa y poder, Dios eterno, disfrutar del manjar que usted trae para nuestra alma esta noche, Señor. Que su palabra sea ese alimento que necesita nuestro ser interior, de manera que seamos fortalecidos, edificados, y que podamos, Señor, así seguir atesorando cada uno de sus consejos, para que nuestra vida, Señor, vaya de aumento en aumento hasta, Señor amado, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, amado Señor, esta noche, y le damos gracias, Espíritu Santo, porque usted está en medio nuestro, porque es usted quien ministra, porque es usted, Señor amado, quien nos fortalece y nos consuela, quien esta noche pone el gozo en nuestra vida, y podemos así seguir deleitándonos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta noche vamos a tratar de ser muy breves. Solamente son 1, 2, 3 versículos los que vamos a esta noche a estudiar con la ayuda del Señor. Habrán notado de que la epístola de Judas, hermanos, se compone solamente de un capítulo, y ese capítulo es ¿de cuántos versículos? Gloria a Dios, 25 versículos. Amén. Entonces, al llegar al verso 17, quiere decir que ya, hermanos, pasamos de la mitad de lo que es la epístola de Judas. Es decir, hermanos, de que si ya llevamos como un mes y medio, quizás nos falta como un mes para terminar. Aleluya. No, yo creo que ya 1 o 2 martes más, aparte de hoy, vamos a terminar el estudio. No quisiéramos, hermanos, ir tan deprisa en el estudio de cada versículo, por el hecho de que en cada uno de ellos vamos a encontrar mucha información para nuestra vida. Esa información, hermanos, que es muy importante que nosotros la podamos recibir, porque a través de la palabra, amados hermanos, vamos a ir cada día dándonos cuenta de los propósitos del Señor. Y en este caso, cuando Dios a través de su Espíritu Santo usa a Judas para que escriba esta carta, nos damos cuenta, hermanos, de lo urgente que era para Judas escribirle a la iglesia y hacerle ver de que la apostasía habría de llegar a la iglesia, pero que cuando leemos estos versículos también nos damos cuenta, hermanos, de que es algo que tenía que suceder. Ya había sido anunciado por otros ministros del Señor. El verso 17 dice: pero vosotros, amados. Cuando dice pero vosotros, amados, hermanos, aquí Judas está dando como un corte o como el final, hermanos, a una página. Lo vamos a decir de esta manera, porque del versículo 16 para atrás, hermanos, hemos visto los ejemplos que Judas ha puesto de aquellos hombres, hermanos, que son apóstatas. Ejemplos con el que cualquier miembro de la iglesia, hermanos, va a poder identificar quién es una persona que está cayendo en la apostasía. Y quizás, hermanos, repetir este tema durante los jueves que hemos estado estudiando acerca del enfoque en la apostasía es muy importante, porque nos vamos dando cuenta, hermanos, de cuáles son, hermanos, esas características de las personas que caen en la apostasía. Pero es bien importante, hermanos, saberlo no solamente por las personas que caen en la apostasía, sino porque nosotros debemos de evitar caer en el error de aquellos que ya lo hicieron. Cuando la palabra del Señor aquí dice pero vosotros, Judas prácticamente le quiere dar hoy otro enfoque a los versos que siguen de aquí hasta el versículo 25. En la porción que hoy hemos leído, precisamente Judas, hermanos, lo que quiere hablar es de la advertencia
que tiene la iglesia acerca de, hermanos, tener que convivir con los apóstatas. Como decía, es algo que no era nuevo para la iglesia, mucho menos hoy va a ser nuevo. Durante todos los años que tiene de existir la iglesia, siempre han habido personas apóstatas. ¿Se recordará usted que es un apóstata? Es alguien que niega la fe, es alguien que le da la espalda a Dios, alguien que habiendo creído, que habiendo llegado al Señor, después, hermanos, da un giro y se regresa. O que está en medio de la iglesia, pero que tiene sus propias perspectivas, sus propios puntos de vista. Y eso es lo que vamos a ver esta noche a través de estos 3 versículos que hemos leído. Cuando Judas dice, pero vosotros, amados, vuelve Judas, hermanos, a referirse a quienes somos amados por el Señor. Mire, esta palabra de amados es bien usada en la iglesia. Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho amado o amada. Fíjense de que es una expresión, hermanos, que prácticamente debería de ser, digámoslo, no una costumbre, sino como, hermanos, como una importancia, tener que expresarle a nuestro hermano esta frase de amado. Amado porque nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que somos amados por el Señor. Allá en Juan dice, mirad, dice, ¿cómo dice la palabra? Mirad qué bueno es el Señor, que nos ha amado, dice. Es decir, hermanos, que nos ha puesto ese amor tan especial para con nosotros. Es decir, que somos consentidos, somos, hermanos, los niños preferidos de nuestro Dios. Por esa razón es de que Judas se expresa hacia los hermanos como amados, pero amados, hermanos, por el Señor. Ahora, amados por Judas, obviamente que también, ¿verdad? Porque usted ama al que tiene a la par, ¿verdad? ¿Sí o no? Aleluya. ¿Ama al que tiene a la par o no lo ama? Hoy le voy a preguntar, ¿ama al que está detrás de usted? ¿Ama al que está a 4 sillas de usted? ¿Y al que está a 10 sillas? ¿Y al que no vino? Aleluya, gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, sí. Porque mire, nosotros tenemos el deber de amarnos unos con otros. Cuando Judas habla de vosotros amados, se está refiriendo, hermanos, a que somos amados del Señor. Pero obviamente, cuando vemos a un Judas, hermanos, que se interesa por escribirle a la iglesia de este tema específicamente, hermanos, es porque Judas ama a la iglesia, es porque Judas ama a esos hermanos. De otra manera, a Judas le hubiera dado lo mismo, que la apostasía hubiera llegado a la iglesia, hermanos, y no advertirle, y no dirigirse a la iglesia. Es como, hermanos, es como que usted vea el peligro dentro de la iglesia, ¿verdad? Y usted se quedara callado. Peligro espiritual y peligro, hermanos, físico. Le voy a poner un ejemplo, pero si usted viera, hermano, que esa pared está a punto de caerse, es verdad que usted no se sentaría ahí, y mucho menos va a dejar que se siente su hermano ahí, porque usted lo ama, porque usted procura lo mejor, porque usted desea el bien para su hermano. Entonces, hermano, así le pasó a Judas. Cuando él vio el peligro dentro de la iglesia, dijo en los primeros versículos aquí, en el verso 3, amados, dijo, por la gran solicitud que tenía de vivir. Es decir, de que Judas se impacientó, hermano, llegó a un punto donde ya no podía contenerse y tenía que dirigirse a los amados de Dios para poderles, hermanos, advertir de que la apostasía ya estaba dentro de la iglesia. Pero que la apostasía, hermanos, tenía un propósito, y el propósito, hermanos, de la apostasía es para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermanos, de que por esta palabra muchos de nosotros vamos a ser salvos? Pero también muchas personas van a ir a la condenación eterna a causa de rechazar la palabra de Dios. Entonces, los apóstatas que estaban dentro de la iglesia, hermanos, como ya hemos dicho anteriormente,
se disfrazaron. Eran personas que no se les notaba, pero que en el fondo de su corazón tenían muchas cosas en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de los hermanos, en contra de las autoridades, como anteriormente lo vimos. Entonces hoy podemos ver, hermanos, de que nosotros como amados del Señor somos advertidos de que hoy en día también se mueve la apostasía. Miren, esto de la apostasía, hermanos, es un tema muy importante, muy delicado, porque a nivel mundial estamos viendo una iglesia apóstata, estamos viendo una iglesia, hermanos, con intereses bien personales. Y a Judas, hermanos, no le importaban sus intereses personales. A Judas lo que le interesaba era que la iglesia abriera los ojos y no cayera en el error de la apostasía. Por esa razón, Judas vuelve a dirigirse a los hermanos en esta misma carta, diciéndoles: amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas era, hermanos, como lo vimos al principio, un medio hermano de Jesús en la carne. Era, hermanos, un hermano del apóstol Santiago, que por cierto, después de Judas vamos a leer y a estudiar la epístola de Santiago, el libro de Santiago. Entonces, Judas también era, hermanos, uno de los apóstoles que el Señor preparó para la obra de Dios. Cuando Judas comenzó a escribir esta carta, no se presentó como un hermano, como un apóstol, y tampoco se presentó como el hermano de Jesús, sino que simplemente aquí se presentó, hermanos, como un siervo del Señor. Es decir, de que él no quiso, hermanos, usar el privilegio de ser hermano en la carne de Jesús, ni tampoco él venía, hermanos, presumiendo un ministerio cuando se dirigía a la iglesia. Es decir, de que Judas, hermanos, no se presenta diciéndole: yo soy el apóstol y vengo una vez más a decirles que, sino que vemos hoy que esa humildad de Judas, hermanos, se refleja en este versículo cuando dice: tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Dentro de esos apóstoles estaba él, porque cuando la iglesia del Señor surgió, quienes se encargaron de predicar a Cristo, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Fueron ellos los que, hermanos, tuvieron el privilegio de dar inicio a la obra de Dios llamada la iglesia del Señor. Entonces ellos fueron los que empezaron a predicar, y dice la palabra que cuando predicaban se convertían las almas y venían al Señor. Dentro de esa predicación que los apóstoles hicieron, hermanos, empezaron a adoctrinar a aquellos que habían creído en el Señor. Empezaron, hermanos, a adoctrinarlos. ¿Qué quiere decir adoctrinarlos? Que les empezaron a enseñar la palabra de Dios de una manera correcta, para que cuando ellos conocieran la palabra del Señor, se enmarcaran en las verdades que iban, hermanos, a hacer que ellos no se salieran de la verdad, que no cayeran en los errores, que no cayeran en las falsas doctrinas o en las herejías. Entonces, por eso hoy Judas vuelve, hermanos, a recordarles a la iglesia que tengan en mente los consejos o la palabra que ya habían recibido de parte de los apóstoles. Miren, hay algo bien importante, y es, hermanos, de que la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta a que debemos de atarnos la palabra a nuestro cuello, en nuestro corazón, hermano. Debemos de tenerla en nuestra mente, en nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es eterna. Y un día nosotros, cuando tengamos que partir de aquí y lleguemos a la eternidad, hermanos, vamos a tener todavía memoria. Y vamos a hacer, hermanos, el recordatorio de que por esta palabra nosotros llegamos a conocer
al Dios que amamos, a ese Dios que nos amó primero. Entonces, así como nosotros vamos a tener ese privilegio, también aquellos que van a llegar a la condenación van a tener memoria de la palabra. Mire, ¿se recuerda usted de Lucas 16, donde el Señor, hermanos, habla de aquel episodio, lo voy a decir así, de Lázaro y el rico? Sí, ¿Se recuerdan ustedes? amén. Dice que murieron los dos, ¿verdad? Murió el rico que hacía banquetes con esplendidez y también murió Lázaro. Los dos llegaron a un lugar llamado el Hades, pero que estaban separados por un abismo, pero que cuando ambos reaccionaron, dice que el rico estaba siendo atormentado y estaba, hermanos, en una situación de desesperación. Tanto era que suplicaba, hermanos, que alguien se mojara el dedo, la punta del dedo con agua y le fuera a poner ese dedo en la boca o en la lengua. Aquel rico que estaba siendo atormentado por la llama. Entonces, cuando el rico dice: tengan misericordia de mí, ayúdeme, el Señor le dijo: hijo, recuérdate que cuando estabas en la tierra, tú hacías banquetes, te dabas los lujos. Miren, voy a aclarar algo. No quiere decir que los ricos no se van a salvar. Lo que le estaba diciendo el Señor era: acuérdate que cuando estaba, acuérdate. Quiere decir, hermanos, que allá en la eternidad nuestra mente va a estar activa. Usted va a recordar muchas cosas de las de aquí, pero el privilegio que nosotros vamos a tener es que no vamos a recordar, hermanos, todos los horrores, no le voy a decir errores, horrores que algún día cometimos. Sin embargo, aquellos hermanos que no van a ser salvos sí se van a recordar de todas las atrocidades y les va a pesar haber rechazado la palabra de Dios. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta, hermanos, que esta palabra nunca la saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón, porque a través de esta palabra nosotros vamos a tener vida, vamos a ser saciados. A través de esta palabra, hermano, no nos vamos a desviar a los cuentos de fábula, a los engaños, a las herejías. Eso es lo que Judas le quería decir a la iglesia, que se recordaran, dice, tener memoria de las palabras que antes fueran dichos por los apóstoles, porque esta palabra, hermanos, es la que nos mantiene. Miren, hay muchas personas que quizás usted ha conocido, que de repente usted dice: ¿y cómo es posible que un gran pastor muy reconocido hoy ande en el mundial? ¿Y cómo es posible que después de que fue un ministro de alabanza, hoy ande haciendo una vida desordenada, en pecado? ¿Y cómo es posible? Y empieza usted a cuestionar. Pero ¿sabe por qué es posible? Porque estas personas abandonaron en el momento de la crisis la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las personas, cuando están sirviendo, hermano, están siendo ministradas por el Espíritu, pero de repente estas personas, cuando viene la prueba y viene el azote y viene la avalancha y viene la tempestad, hermano, lo que hacen, hermano, es olvidar la palabra, es olvidar que aquí hay promesas donde el Señor dice que Él va a pelear por nosotros, donde el Señor dice que Él defiende nuestra causa. Y es por esa razón de que hay muchas personas que hoy las vamos a ver pecando, porque dejaron de lado la palabra. Esta palabra que tiene, ¿cuántas promesas tiene, pastor? 3.540. Imagínense cuántas promesas hay en esta palabra para nuestra vida. Y después la gente dice: ah, no, dice, es que me llegó la prueba y me salí de mis casillas. Pero se salió de sus casillas simplemente porque no hizo memoria de la palabra. Eso es lo que Judas le estaba diciendo a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces los creyentes o los cristianos nos vamos a decepcionar del que tenemos a la par, no del que
usted tiene a la par, sino que hablándolo, hermanos, simbólicamente. Porque dentro de la iglesia vamos a ver muchos malos ejemplos. Vamos a ver personas, hermanos, que no caminan conforme a lo que uno espera que sean, porque son personas que dicen: soy hijo de Dios, soy creyente, soy servidor del Señor. Y entonces empieza la persona a autotitularse lo que es, pero que ustedes saben que la palabra dice que por los frutos nos vamos a conocer, ¿verdad? Entonces viene la iglesia y cuando ve a alguien así, hermano, actuar de manera que no es acorde a un creyente, cualquiera se decepciona y dice: no, yo para ser como el hermano fulano, mejor no voy a la iglesia. Y yo para ser como de tal persona, y empiezan a poner de todo. Pero es ahí donde nosotros debemos de traer la palabra de Dios a nuestro corazón y entender que perfecto solamente hay uno, y que vamos a poner nuestra mirada en el blanco perfecto, en aquel que no tiene errores, en aquel que, hermano, no falla, porque los hombres nos van a fallar, ¿verdad? Nos vamos a decepcionar de los hombres. Entonces Judas le está advirtiendo a la iglesia que van a haber, hermanos, apóstatas, que van a haber falsos maestros, y les está advirtiendo para que no se desilusionen. Vuelvo, y el Señor en cierta ocasión recibió, hermano, una pregunta, y le dijeron los discípulos: Señor, arrancamos la cizaña. No, le digo: ay, déjenlo, le digo el Señor, si la cizaña está para ser quemada, así están aquellos que dentro de la iglesia fingen ser hermanos, pero que son, ustedes ya saben. Entonces va a llegar un tiempo en donde usted y yo vamos a llegar a la patria celestial, pero aquellos hermanos que son apóstatas, dice la palabra que ya está reservado para ellos la segunda muerte, que es el infierno, el Hades, como lo vimos anteriormente aquí mismo, hermano, que recibe diferentes nombres de donde van a tener que llegar estas personas. El infierno es conocido como las tinieblas, es conocido, hermanos, como el lugar del fuego, de las llamas, del tormento. Hay muchas maneras de cómo es conocido el infierno. Entonces debemos entenderle a Judas de que él está advirtiendo que no nos olvidemos de la palabra de Dios, porque es el pan que necesitamos para no desviarnos de la doctrina del Señor. Por eso es de que es bien importante de que nosotros, hermanos, y principalmente los que estamos aquí, porque aquí habemos personas que somos pilares de este ministerio. Ustedes, hermanos, son personas, ¿cómo les pudiera decir? Clave en este ministerio. Entonces, en nosotros hay una gran responsabilidad de aprender la doctrina, de saber, hermanos, los principios de la palabra de Dios. Porque imagínense, hermano, que viene alguien y nos hace una pregunta: él es servidor, pero le voy a preguntar tal cosa porque me da pena preguntarle al pastor, o me da pena preguntarle a otra, y le preguntan algo, y usted se va a quedar, no sé, no se vaya a sentir mal, ¿verdad? Usted, no, mire, yo no sé, le vamos a preguntar al pastor, pero lo bueno es que usted esté, hermano, preparado, porque un instrumento de Dios tiene que saber de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos, dice aquí, dicha por los apóstoles de nuestro Señor, en el verso 17, de nuestro Señor Jesucristo: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando dice aquí habrá burladores, se está refiriendo, hermanos, a que van a haber personas que se van a acercar a usted y le van a decir: mire, no sea extremista, no, si Dios lo que ve, hermano, es el corazón, si lo de afuera no importa. Y van a empezar a ponerle una serie, hermanos, de cuestiones para que usted baje la guardia, y le van a empezar a decir: no se preocupe, no sea así como le dicen, tan cuadrado, dice, evangélico a la antigua, dice.
evangélico, hermano, chapaba a la antigua, le dice. Porque hoy, hermano, hoy hay un evangelio que está de moda. ¿Ya sabía usted eso? ¿Sí? ¿No sabía? Hay un evangelio que está de moda. Un evangelio que tiene libertinaje. Un evangelio que tiene, hermano, donde usted se puede tomar, ya sabe qué, una y no pasa nada. Hay un evangelio donde le es permitido que usted haga lo que quiera, pues, así. Así. Ahí, mire, hay un evangelio donde le dicen, no, hermano, no se case, siga así. Si desde el momento en que usted ya se acompañó con la persona, ya ha aceptado de parte de Dios. Y ahí lo van durmiendo. Mire, hay un evangelio light, un evangelio, hermano, ¿y quién no va a querer un evangelio de eso, pues? Pero es ahí donde Judas dice que van a ser burladores. ¿Sabe por qué? Porque le dicen, mire, usted agárrela suave, hermano, no se preocupe. Si Cristo no viene todavía, ¿cuántos años tiene que no ha venido? 2000, dice. O sea que puede faltar otros 2000 años. Oiga, el diablo es astuto y usa hasta la Biblia. Y le dice, sí, como para el Señor, 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. Entonces, si ya pasaron 2000 años, a lo mejor faltan 2000 años. Y usted dice, no, disfrute la vida. Y empiezan, hermano, a darle consejo para desviarlo. Estos son los burladores. Y aquellas personas que se ríen de nosotros los evangélicos, ¿verdad? Aquellos que dicen, ay, pobrecito los evangélicos. Mire, por ahí hubo alguien que dijo que el evangelio es el opio, así, o sea, la droga que tiene adormecido a muchos en el mundo. De esta forma lo expresó alguien. Porque para esta persona, hermano, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Lo mismo sucedió en aquellos días de Noé. De Noé se burlaban, de nosotros se burlan. Mire, yo he visto, y hace poco salió en las redes sociales, y usted ya lo vio quizás, de un grupo de jóvenes que, hermanos, ponen una alabanza de fondo y empiezan a hacer, le voy a decir esta palabra, charboleta, porque eso no es danza. Y salió un pastor muy reconocido, hermanos, hablando y poniendo en su lugar a esos jóvenes en su comentario, por supuesto. Y salieron personas, hermanos, a hablar en contra de lo que el pastor había dicho. Y es ahí donde nosotros vemos algo. Y es de que muchas veces la gente agarra el evangelio de juego, de burla. ¿Ya ha visto usted videos donde salen hermanos danzando y le ponen un gran cumbión de otra cosa? Y empieza la gente a hacer burla. Entonces, esas personas, hermanos, son los burladores. Y lastimosamente, muchas veces hacen burlas los mismos que están dentro de la congregación. Hay muchas personas, hermanos, que agarran de chiste el evangelio. Mire, qué torcido está el mundo. Porque hay cristianos, hermanos, que hasta se ríen de los chistes que hacen con personajes de la Biblia. ¿Ya se ha dado cuenta de eso usted? Sí. Mire, qué tremendo. O sea, que llegar a esos extremos. Entonces, hay cristianos que toleran esto. Y es ahí donde nosotros debemos de ir identificando cómo somos nosotros. Por eso Judas decía así, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, porque estos burladores lo que buscan, hermanos, es orientar a las personas a la conveniencia de ellos. Vámonos un poquito para atrás, coger un poquito para atrás, segunda de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Mire, para no explicarle tanto, lo vamos a leer todo el capítulo. 2 minutos nos vamos a tardar. Pero todo el capítulo, hermano, tiene un mensaje, pero ¿qué mensaje? Dice, segunda Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Oiga, aquí Pedro está aclarando que ya les había escrito a los de la iglesia, que ya les había advertido, hermanos,
la doctrina que ya les había enseñado. Entonces dice, para que tengáis memoria, oigan nuevamente, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los altos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, oiga, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos carnales, quiere decir eso. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, las personas que dicen, ¿y cuándo va a venir Cristo? Ya lo tienen, como dice la misma palabra, por tardanza. Porque desde el día en que los padres durmieron, refiriéndose a nuestros patriarcas desde el principio del Antiguo Testamento, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Acuérdense que en los tiempos de Noé, aquellos que se burlaban tuvieron que recibir el juicio de Dios a través del diluvio. Murieron ahogados. Dice aquí, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, el Señor no viene porque nos está dando tiempo todavía. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Volvemos a Judas. Mire qué lindo cómo el Señor, hermanos, ha hablado. Como Judas dice que Dios a través de los apóstoles ya había advertido a la iglesia que en los postreros tiempos, que son los tiempos que hoy estamos viviendo, habían de levantarse personas que iban a ser burladores. Y no solamente burladores en el sentido, hermanos, de que para ellos estamos perdiendo el tiempo, porque para ellos Cristo no va a venir. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿usted cree que Cristo va a venir? ¿Sí lo cree? Amén, gloria, entonces estamos bien. Entonces, ¿sabe? Porque si Cristo no viniera y nos muriéramos, siempre va a venir. Entonces lo estamos esperando. Y es ahí donde dice la palabra que vamos a ser objeto de burla. Ahora, hay otras maneras en las que la gente se burla de los evangélicos, pero todo eso a nosotros no nos debe de desalentar, sino que al contrario, debe, hermanos, de darnos alegría de saber que hay algo distinto en nuestra vida. Usted no se vaya a sentir avergonzado, ni se vaya a sentir menospreciado, porque un día le digan a usted o le hagan, hermanos, burla, quizás por la forma en que usted se viste. Porque mire, nosotros como hijos de Dios vamos a tener muchas diferencias con los que no son hijos de Dios. Y muchas veces, hermano, hoy está de moda el bullying, ¿verdad? Y muchas veces vamos a ser objeto de bullying, pero eso no nos debe de desalentar. Al contrario, debemos de estar alegres que somos distintos a todos los demás. Amén. Dáselo al Señor esta noche. Voy terminando con esto. Dice que andarán según sus malvados deseos. Esto está refiriéndose a sus concupiscencias. La concupiscencia, hermanos, son los deseos naturales que hay dentro del ser humano. ¿Sabía usted que
hermanos, somos tripartitos. ¿Saben qué somos tripartitos? ¿Qué es tripartito? Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hermanos, por tener tres partes en nosotros, nosotros tenemos dos, hermanos, características en nuestro ser. Uno es las concupiscencias, que son, hermanos, los deseos de la carne, que son, hermanos, los deseos de pecar, porque a la carne le gusta pecar. Entonces, dice la palabra que somos tripartitos, o sea que tenemos también alma y tenemos un espíritu. Sucede que cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y el Espíritu que Dios le dio a usted, cuando, hermano, usted nació, ese Espíritu es el que se conecta con el Espíritu Santo. Ese Espíritu, hermano, es el que habla con Dios, el ser interno que tenemos. Entonces, hermanos, cuando aquí dice que andará en sus malvados deseos, hablando de la concupiscencia, lo que está diciendo es, hermanos, de que los apóstatas le van a dar prioridad a los deseos de su carne y no a los deseos de su espíritu. Le voy a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Los deseos de la carne o los deseos del espíritu? Para nosotros son los deseos del espíritu. ¿Y cuáles son los deseos del espíritu? Buscar la presencia de Dios, llegar, hermano, un día a la eternidad. Pero aquellos que tienen, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, difícilmente van a poder, hermanos, hacer las cosas buenas. En Romanos dice que no hay hombre, ni uno, dice, que pueda hacer lo bueno. No hay nadie, todos se desviaron y todos se hicieron pecadores. Entonces, empieza Romanos a hablar, hermanos, de que en nuestra naturaleza humana nosotros vamos a estar imposibilitados de hacer las cosas santas. Pero cuando venimos al Señor, Dios nos da la capacidad de poder buscarlo, de poder amarlo, porque Él pone en nosotros de su Espíritu Santo. Ahora, hay una lucha, porque que Dios haya puesto de su Espíritu Santo en nosotros, no quiere decir que ya la hicimos, ¿verdad? Que ya somos perfectos. Hay una lucha. Pablo decía que él tenía una lucha, porque él, queriendo hacer lo bueno, muchas veces era dominado por su carne. Y no hablando, hermano, de pecado quizás, porque Pablo fue un hombre santo, pero que hay cosas que la carne exige, que no le dejan progresar al creyente. Le voy a pedir que me ayude a predicar esta noche. Póngame usted un ejemplo de algo que la carne le obliga a usted para que no crezca espiritualmente. El celular de mi esposa, la pereza. ¿Sí? Mire, hay muchas cosas que yo le voy a decir. Quizás usted puede pensar que no es pecado. Por ejemplo, que usted no lea la Biblia. ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado, ¿verdad? ¿Y está en los 10 mandamientos? No, no están los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Un pecado que no esté en los 10 mandamientos. Bien difícil, pero le voy a decir algo. Si hay algo que nos va a edificar, que nosotros sabemos que nos va a edificar y no lo hacemos, es pecado. Porque dice la Biblia que, hermano, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, ese es un pecado que quizás usted no lo va a encontrar abiertamente, que se llame pecado, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, la mentira, el crimen, todo eso. Nosotros cuando hablamos de Pablo, hermano, que decía: miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, tengo la carne que me inclina hacia lo malo. No quiere decir que Pablo estaba, hermanos, atado por algún tipo de pecado, sino que había cosas que quizás, hermanos, pueden ser insignificantes, pero que
nos van a detener en el progreso espiritual. Y uno de esas cosas, hermanos, puede ser, hermanos, que no leemos la palabra de Dios, la Biblia. Otro pecado puede ser que no escuchemos mensajes que nos puedan edificar, mensajes de la palabra de Dios. Que no, hermanos, como lo hemos dicho, que no nos congreguemos. Entonces, hay cosas, hermanos, que suceden a causa de que en nosotros hay una naturaleza que no quiere nada con Dios. Esa naturaleza se llama la carne. Porque ahorita ya la carne quisiera tener 3 pupusas enfrente con curtido, salsa y una Coca-Cola, ¿verdad? Pero estamos recibiendo el pan del cielo y el Espíritu eso es lo que quiere, aunque nuestra carne se esté ya, que ya no aguanta, pero el Espíritu se está deleitando y como no lo vemos, a veces no lo valoramos. Pero es ahí donde Judas hace hincapié en que tenemos que valorar también la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, andar en los deseos malvados, dice aquí, no es para el creyente, eso es para los apóstoles. Termino con esto. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Miren, cuando dice al Espíritu, ya vio con cuál E se escribe ahí Espíritu. E mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vea que dice Espíritu y lo vea con E minúscula, se está refiriendo al Espíritu suyo. Pero cuando está aquí con la E mayúscula, es el Espíritu Santo. Es como cuando se escribe Dios. Usted no puede escribir refiriéndose a nuestro Padre con D minúscula. Usted debe de escribirlo con D mayúscula para que el que lo lea interprete que se está refiriendo al Elohim, a nuestro Padre, al Dios del universo. Entonces, aquí dice que, hermanos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuando dice que son los que causan divisiones, obviamente, ¿verdad? Si no están en nuestro mismo sentir, en nuestro mismo enfoque espiritual, que no estamos, hermanos, en la misma doctrina, estas personas van a hacer división, porque estas personas van a juntarse con otro y le van a decir, mira, mejor hagamos otra iglesia, porque aquí el pastor solo canta de adoración y debemos de meterle fuego con los coritos, y aquí no cantan coritos, vámonos y hagamos otra iglesia. Van a empezar a hacer división. Eso por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero hay temas de los que se agarra la gente y ahí empiezan las divisiones. Entonces, estos son los apóstatas, los que causan divisiones. Pero que el Señor nos libre de eso, ¿verdad? Aquí hemos sido puestos para crecer. Aquí hemos sido puestos para darle la honra y la gloria al Señor. Pero porque hacen divisiones. Aleluya, gloria a Dios. Pero porque hacen divisiones, porque no tienen al Espíritu Santo, sino que lo que tienen es deseo de su yo, de elevar su carne. Cuando aquí la palabra dice los sensuales, hermano, no se está refiriendo a personas maliciosas. Miren, la palabra sensual nosotros la interpretamos a alguien que usted lo pueda ver, hermanos, como con malicia sexual. Eso es lo que nosotros interpretamos como sensuales, ¿verdad? Hace poco mi esposa me enseñaba la foto o video de alguien que estaba en un púlpito, una mujer con un vestido extravagante, pegadito y todo. Y uno lo primero que tiene que es sensual, se veía sensual. Pero aquí la palabra sensual no se está refiriendo a eso, aunque lo hay en la iglesia de hoy en día. Por eso le decía, una iglesia light, una iglesia, hermano, donde se vale de todo. Entonces, pero cuando aquí Judas está hablando a los sensuales, no se está refiriendo, hermano, a los hermanos que van a andar bien pegaditos el pantalón, ¿verdad? Y que van, ¿sí? Porque mira, así como hay mujeres, hay hermanos también. Sí. Aleluya.
que andan con la camisa bien pegadita. A mí porque ya me engordé, ¿verdad? Pero hay hermanos y hermanas que lo andan por llamar la atención. Entonces, esos son sensuales, hermanos, en el punto de vista sexual. Pero cuando Judas está hablando de los sensuales, dice que no tienen el Espíritu, se está refiriendo, hermanos, a personas que, hermanos, que no tenían, hermanos, el Espíritu Santo, y que por no tener el Espíritu Santo eran personas egocéntricas, es decir, de que pensaban en ellos mismos, o sea, personas donde dice, aquí lo que importa soy yo y lo que diga yo, eso es. Y yo. Y si yo me siento bien así, ¿qué me importa que los demás no se sientan bien? Y si a mí me funciona así, ¿qué me importa lo que el pastor diga? Me sale sobrando, pero yo así me siento. Esos son los que Judas dice aquí, que son los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no son personas dóciles, que se dejan enseñar, que se dejan llevar, hermanos, por la luz de la palabra de Dios. Que el Señor nos libre a nosotros de caer en la apostasía y que podamos seguir aprendiendo a través de la palabra de Dios a caminar correctamente delante de nuestro Señor. Hasta aquí vamos a dejar el estudio esta noche y luego, a partir, con la ayuda del Señor, el próximo jueves